Muy bien, ahora sí, sean todos bienvenidos. Pueden ir abriendo sus Biblias en Romanos 8, versículos 3 al 4, que va a hablar acá de que Cristo vino a condenar al pecado. Cristo vino a condenar. Y vamos a ver la relación con lo que estaba hablando en los versículos anteriores para que también nos pueda dar seguridad para vivir la vida cristiana. Pues ese es el objetivo de este capítulo, darnos seguridad a los cristianos en la batalla contra el pecado que vemos en nosotros todavía. Pero este capítulo, como siempre les estuve diciendo, nos va a ayudar a mirar más arriba. Nos va a dar seguridad en lo que Cristo ya hizo. Y acá vamos a ver que Cristo ya condenó al pecado en la carne, en el cuerpo pecaminoso. Cristo ya extirpó el pecado. Y vamos a ver más eso. Vamos a leer entonces los versículos 3 y 4 del capítulo 8 de Romanos. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí delante de tu palabra. Te pido, Señor, que nos puedas dar iluminación, Señor, en nuestro corazón, para que podamos deleitarnos de esta verdad, Señor, para que podamos darte la gloria por lo que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des también denuedo y valentía, Señor, al recibir esta palabra, para aplicar esta victoria que tú hiciste al pecado en nuestro día a día, para que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor, Señor, como va a terminar el capítulo 8 diciendo que nada ni nadie, ni este presente ni el porvenir, ni el hambre, ni la enfermedad, ni nada, ni espada nos puede separar del amor de Dios, y en Él somos más que vencedores, pero en Él. Porque Él venció, nosotros podemos vencer. Porque Él venció al pecado, nosotros somos más que vencedores. Te pido, Señor, que esto nos dé aliento entonces y valentía en nuestro día a día. Que podamos ser más que vencedores, porque lo somos aplicando esto en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vemos que acá dice, en el primer versículo, en el que vamos a estudiar, en versículo 3, dice: porque lo que era imposible para la ley. Ahora, este porque nos obliga a recordar el contexto anterior. Porque el porque está fundamentando algo de lo que estuvo diciendo. El porque. Este porque nos obliga a recordar desde el versículo 1, que dice, el versículo 1 de Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego versículo 2, porque no hay ninguna condenación, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De tal manera que si entendemos aquí esto, vamos a entender ahora lo siguiente, que es lo que nos compete ahora estudiar, el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley. Entonces, este porque del versículo 3 desarrolla más lo que nos estuvo diciendo en los dos versículos anteriores. Nos explica más por qué, nos da el fundamento de por qué pasa lo que nos dijo antes. Nos da el fundamento también por qué no hay ninguna condenación. Nos da el fundamento también y explica más que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y la muerte, de tal manera que este porque nos va a explicar más esas dos cosas, que no hay ninguna condenación y que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Este porque nos va a explicar eso. Este porque nos va a explicar eso. Por lo tanto, leamos de vuelta. Versículo 3 dice así: porque lo que era imposible para la ley, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije, y que nos dijo Pablo, que teníamos una lucha, ¿no? La ley del pecado, de la carne, contra nuestro nuevo, digamos yo,
contra la ley del espíritu, contra la ley de la mente. Había una lucha del pecado contra lo que hacía el bien en nosotros. Había una lucha. Y ahora Pablo nos recuerda ahora que a pesar de que todavía luchamos con la ley del pecado, con el pecado ahora y de la muerte, alguien hizo algo digno de toda gloria y agradecimiento de nuestra parte. Alguien hizo algo digno, Cristo, para que nosotros le demos toda la gloria y las gracias a Cristo. Alguien hizo algo digno para que nosotros podamos tener esperanza y victoria a pesar de que todavía tenemos los restos de la carne, a pesar de que a veces perdamos. Pero Pablo nos recuerda en algo más, nos explica que alguien vino en este espacio y tiempo llamado Cristo Jesús. Y nos va a explicar con una historia. Nos va a explicar que Dios envió a su Hijo. Esta es la historia. Dios envió a su Hijo, como nos va a decir. Entonces, leamos de vuelta. Porque lo que era imposible para la ley, Pablo está diciendo. Porque lo que era imposible para la ley, de nuestra parte, era imposible, hermanos, seguir la ley perfectamente, seguir los mandamientos de Dios perfectamente. Era imposible para uno ser considerados justos. Es imposible ser considerado justo porque nosotros hacemos todo mal. Infringimos la ley en vez de cumplirla. Era imposible, nos dice acá. Era imposible para la ley. Para que Dios nos considere justos. Pero también para obtener la santidad completa era imposible seguir la ley. No podemos obtener la santidad completa siguiendo la ley por nosotros mismos. Era imposible. Entonces Pablo nos remonta, digamos, a este pasado, en la cruz de Cristo, en la vida también terrenal de Cristo que culminó en la cruz y al resucitar. Pablo nos remonta a esa época, pues allí se, digamos, plasmó la victoria, toda la victoria, para que nosotros entremos al cielo y para que ahora venzamos al pecado y para que se consume eso cuando Cristo venga en su segunda venida y no haya más pecado en nosotros. Por lo tanto, de nuestra parte era imposible, Pablo nos recuerda. Si vos no pudiste antes ser considerado justo por tus obras, también ahora nos va a recordar que es imposible encontrar la salvación completa, es decir, ser santos totalmente para entrar al cielo. Es imposible sin Cristo. Y hermanos, dice Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie puede ver al Señor. Pero gracias a Cristo, que Él sí fue santo, para hacernos santos en Él. Y allí en la cruz se logró eso. Y eso es lo que nos va a explicar aquí en este pasaje. Por eso dice aquí que era imposible para nosotros. Era imposible alcanzar esa santidad. Era imposible que Dios nos considere justos. Pues Dios nos llama justo al impío, dice un Salmos. Dios nos tuvo que hacernos como Él en su identificación, al sustituirnos en Él, para que así, cuando Él logre la santidad en Él, nos pueda considerar a nosotros como justos y santos, hermanos. Nadie puede alcanzar por sí mismo la salvación. Es una misión imposible de nuestra parte. La misión imposible, que para Dios no es imposible, la tuvo que hacer Él al enviar a su Hijo para rescatarnos de este presente siglo malo, lleno de pecado por doquier, hermanos. Por eso dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, dice. Y luego nos dice, ¿por qué era imposible por la ley alcanzar toda esa salvación, tanto que Dios nos considere justo como también ser santo y que no haya más pecado? ¿Por qué era imposible para la ley nosotros alcanzar la salvación? Nos explica el versículo 3, parte B, por cuanto era débil la ley por nuestra carne. ¿Vieron? No es que la ley en sí es mala. El que sigue la ley perfectamente siguiendo sus instrucciones alcanzará la salvación.
Pero el problema es que nosotros no podemos seguir perfectamente esa ley porque somos débiles. Nuestra carne está alterada. Adán y Eva pecaron y alteraron nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza se volvió pecaminosa. Está envenenada por el pecado. Entonces seguir la ley es imposible en nuestra carne perfectamente. Es imposible. Entonces ahora entendemos por qué dice que era imposible por la ley alcanzar toda esa salvación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Nuestra carne, naturaleza llena de pecado, es mala y no puede seguir la ley. Al contrario, aborrece la ley de Dios como vimos en los contextos previos. No puede. Es imposible entonces alcanzar un estatus de justicia y obrar de tal manera que no tengamos pecado para entrar al cielo. Por nosotros es imposible. Pero por eso Dios tuvo que hacer una misión posible, hermanos. Nuestra naturaleza era el problema. Nuestra naturaleza era el problema, la naturaleza pecaminosa. La ley del pecado en nosotros que nos lleva a pecar. La ley del pecado y de la muerte es el problema que operaba en nosotros y sigue aún operando en nosotros. Pero gracias a Dios que ahora tenemos la ley del Espíritu de Cristo que vence eso. Y por eso somos más que vencedores y un día se va a culminar, hermanos. Nuestra carne, nuestra naturaleza era lo que hacía imposible cumplir la ley para alcanzar la salvación completa. Ahora, les hago una ilustración. Muchos, para que entiendamos, muchos pueden engañar a las leyes de una ciudad o a las leyes del Estado comprando a los mejores abogados. Si sos un ricachón, puedes comprar a un abogado que nunca pierde un caso, que tiene contactos con el juez y con muchos jueces. Un rico puede engañar, por así decirlo, comprando los mejores abogados. Puede engañar a la ley para así ser salvo de la cárcel o de alguna condena y por lo tanto del castigo. Puede, pero la ley de Dios lo ve todo y no puede ser sobornada. Y es el mejor abogado, hermanos, la ley de Dios, que acusa a los malos con todo el poder de la ley y nunca pierde. Por eso es imposible engañar a la ley. Es imposible alcanzar la salvación por la ley. Gálatas 3 nos dice que por la ley no podemos vivificarnos. Si por la ley fuera la justicia, entonces por la ley seríamos vivos. Pero no podemos encontrar una justicia por medio de la ley, porque la ley no puede ser sobornada con nuestras mejores hipocresías o nuestras mejores obras o desempeños. La ley no puede ser engañada. Siempre vamos a perder, pues la ley ve errores siempre, en todo. Así que era imposible, hermanos, por nosotros, como dice el versículo 3, por la ley, alcanzar la salvación en nuestra naturaleza pecaminosa, por la ley del pecado y de la muerte que teníamos, hermanos. Así que, por el uso de la ley, Pablo nos dice, es imposible alcanzar una victoria, porque solo infringimos la ley. Claro que va a ser difícil, porque todo lo que hacemos es algo condenable, debido a nuestra naturaleza corrompida, hermanos, que no quiere hacer lo bueno. De ahí que Dios, como dije, tuvo que sacarte de la jugada. Pues no podés hacer nada bueno. Tuvo que sacarte de la jugada y tuvo que enviar a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que sí puede hacer todo bien, hermanos. Pero Cristo hizo todo bien de tal manera que es mucho más que bien, por así decirlo. Hizo algo muy eficaz. Hizo una algo eficaz. Como se dice acá, como que se aumenta la emoción. Hizo algo infinitamente eficaz, que ya no haya reversión. Cristo hizo algo eficaz en nuestro lugar.
te tuvo que sustituir y Él venir aquí. Leemos entonces qué hizo Dios. Vemos en versículo 3 que dice, leemos todo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios tuvo que enviar a su Hijo, hermanos. Dios tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Vamos a ir entendiendo más qué significa esto. En primer lugar, vemos que Dios envió a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios. Esto es un misterio, es la Trinidad, que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son Dios. Pero se distinguen tres personas, pero todos tienen la misma esencia, que son Dios. Esto es uno de los misterios que se lo llama la Trinidad. Y la primera persona de la Trinidad es el Padre, y la segunda persona de la Trinidad es el Hijo, eternamente engendrado. Siempre fue Hijo del Padre. La segunda persona de la Trinidad. Dios envió a su propio Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, para encargarse del asunto, de tu asunto, de nuestros asuntos, y de una manera infinitamente eficaz. Él sí puede solucionar, Él sí puede vencer a la ley. No matándole a la ley, porque la ley es buena, sino que cumpliendo la ley en nuestro lugar. Y vamos a ver más eso. Pero Dios no solo tuvo que enviarlo así, nomás, anda. No, Dios hizo algo milagroso al enviar a su Hijo. Tuvo que encarnarlo. Acá está la doctrina de la encarnación. La segunda persona de la Trinidad tuvo que conservar su persona divina, que es Dios, pero también ser hombre. 100% Dios y 100% hombre. Mejormente hablado o teológicamente aclarado, 100% no, sino que verdaderamente Dios sigue siendo, pero sigue siendo también verdaderamente hombre. Esto es la doctrina de la encarnación. Pero vamos a ver algo más glorioso que tal vez pasamos de largo. Pues dice aquí el pasaje que Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y vemos que dice en semejanza de carne, pero de pecado. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Si Dios es la segunda persona de la Trinidad y se hizo hombre, ¿cómo Él va a tener semejanza de carne de pecado? Dios no puede pecar. No, esto vamos a ir entendiendo mejor. Les aclaro que Jesús no pecó y Jesús no puede pecar. Al contrario, dejaría de ser Dios. Pero en identificación nuestra, hermanos, Dios no solo le encarnó a Cristo para que sea como Adán y Eva, que no estaban contaminados por el pecado. No, Dios le envió a su Hijo en semejanza de carne, pero de una carne, de un cuerpo que sí estaba muy corrupto por el pecado. Dios le encarnó a su Hijo después de la caída de Adán y Eva. Por eso dice, en semejanza de carne, pero aclara la calidad de esa carne, que está corrompida por el pecado. Aclara. Por eso Jesús también tenía la corrupción del pecado, en el sentido de que el cuerpo estaba teniendo las consecuencias del pecado, que es la muerte física. Estaba deteriorándose el cuerpo de Adán, de Jesús y luego de los que estaban después de la caída de Adán. Y de una cierta manera, Dios también se identificó con ese cuerpo de pecado, hermanos, pero no pecando. Pues para Él vencer al mal, hermanos, tuvo que infiltrarse en la raíz del problema, para desde el centro explotar, por así decirlo, su santidad y vencer al mal. Hermanos, esto vamos a entender mejor. Tuvo que enviarlo entonces Dios a su Hijo de una manera milagrosa.
hermanos. Tuvo que introducirlo a semejanza de carne de pecado. Y esto nos explica que él no era pecador, no tenía pecado, pero en semejanza de carne de pecado. Muchos no valoran esto, hermanos. Pues tenemos que valorar esta inmersión de Cristo en un mundo maligno. Por eso vemos que Gálatas 1:4 dice que Dios envió a su Hijo para rescatarnos de este presente siglo malo, pero Cristo se tuvo que introducir en el siglo que es malo para rescatarnos de ahí. Gálatas también dice que Dios envió a su Hijo y se hizo bajo la ley, nació de una mujer, dice, y bajo la ley se hizo. Romanos 6:10 también dice que Él murió al pecado para ahora vivir para Dios, pero Él tuvo que identificarse de cierta manera con el pecado, al identificarse con nosotros, para matar a ese pecado, pero tuvo que identificarse con nuestro pecado, para luego vivir, o sea, para que en identificación nuestra nosotros vivamos. Él no necesitaba hacer eso, porque Él ya era vivo. Él lo hizo por nosotros. Por eso dice aquí el texto, Dios envió a su Hijo, hermanos, en semejanza de carne de pecado. Tenemos que valorar la identificación de Cristo con nosotros. Porque desde la raíz, sin ser el pecador, como dice Hebreos 4:12, Él exterminó el pecado, hermanos. No significa, de nuevo digo, que Él tenía pecado, sino que Él se identificó de tal manera con la carne de pecado, como dice aquí, para que cuando Él muera, Cristo, ese cuerpo de pecado nuestro también muera con Él, hermanos. De ahí se entiende también estos pasajes que les voy a leer, Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, no precisan que busque, yo les leo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, el viejo hombre pecaminoso, con Él. Pues en Él estábamos identificados y nuestro pecado estaba en Él, pero sin el pecar, pero nosotros estábamos identificados ahí. Ahí fuimos crucificados, ahí nuestro pecado fue erradicado en su cuerpo. Sigue diciendo, en Romanos 6:6, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo tuvo que vencer al pecado al identificarse con nosotros para que cuando Él muera, venza el pecado nuestro. Otro pasaje en Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo murió al pecado. Otro pasaje, Gálatas 5:24, que les voy a mencionar después, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Cristo, ahí, cuando Cristo estaba crucificando a su cuerpo de carne, en identificación nuestra, también estábamos crucificando nuestro pecado, nuestra carne pecaminosa con sus pasiones y deseos malos. En Él. Esto es misterioso, pero Él por algo se hizo cuerpo de carne de pecado, para identificarnos con Él, para que en la cruz nuestro cuerpo de carne de pecado sea destruido, para que nuestra carne y todas sus pasiones pecaminosas fueran crucificadas. Otro pasaje, Colosenses 2:11, en Él también fuisteis circuncidados, sacado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, oigan bien, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo en su cuerpo mató al pecado. En la circuncisión de Él, Él echó de nosotros nuestra circuncisión, el cuerpo pecaminoso carnal, esa naturaleza de pecado, esa ley de pecado y de muerte. Él lo sacó en la cruz, en su circuncisión. Él echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Por eso Dios envió a su Hijo en la encarnación, pero de manera milagrosa, de tal manera que Él sea encarnado en un cuerpo de carne, semejante a un cuerpo de carne de pecado.
No que Él obtuvo ese cuerpo de pecado, porque Él no pecaba, pero en identificación con nosotros, hermanos. Está ahí nuestra unión con Cristo, hermanos. Entonces, recapitulando, lo que era imposible para nosotros, seguir la ley para cumplir y los mandamientos y alcanzar la salvación, por causa de la carne pecaminosa, Dios envió a su Hijo y se hizo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecar, para destruir a eso en la cruz y resucitar con todo lo opuesto a esa carne de pecado, sino con una carne de santidad, el Cristo resucitado, con el espíritu de vida que le hace vivir para con Dios, como dice Romanos 6:10. Entonces, ¿cuál era el motivo de este tipo de encarnación? ¿Cuál era el motivo? Como vimos, erradicar el pecado. Y nos dice, veamos de vuelta, versículo 3, de vuelta, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Vieron que dice que el motivo de venir era por causa del pecado? Dice, y a causa del pecado. Él tuvo, hermanos, que lidiar con el pecado. Por eso vino. Por eso no quiso encarnarse en el super Adán, que era santo. No. Él tuvo que lidiar con el pecado y por eso se encarnó en un cuerpo que estaba contaminado por el pecado, pero Él se encarnó en semejanza, carne de pecado. Él se tuvo que ensuciar las manos, por eso vino. Él no vino a vivir ahí todo color de rosa, todo bien, de afuera do mal y soluciona el pecado de ellos, como creen algunos. Les hago un ejemplo de cómo ser justo. Miren, vivan así, miren cómo yo soy perfecto, y ahí allá ustedes, yo acá, cópienme. No. Cristo vino en identificación nuestra, en semejanza carne de pecado, al identificarnos con nosotros, para que Él haga todo en nuestro lugar de gracia. Y Él se tuvo que ensuciar las manos. Él tuvo que venir y hacerse carne, pero en semejanza de carne de pecado. Él se tuvo que ensuciar la mano para que su obra sea eficaz. Él tuvo que ser ese caballo de Troya para entrar en Troya y ser eficaz y matar a todos. Él tuvo que infiltrarse en esta mafia corrupta de nuestro cuerpo pecaminoso, hermanos. Por esto se encarnó a causa del pecado. Él se tuvo que ensuciar, hermanos, para erradicarlo, pero desde adentro, hermanos. No como de lejos, cópienme, allá ustedes. No, Dios es lleno de amor y Él quiso hacerlo eficazmente, hermanos. Él se tuvo que ensuciar las manos. No como Él no fue así que quiso erradicar al pecado, pero identificándose con nosotros y cumpliendo una sentencia, digamos, debido al pecado, de un rico que va a la cárcel, pero le dan todo gratis, le dan un cine, le hacen jugar tenis. Ahí, no. Cristo vino y se ensució las manos para identificarse con nosotros en un estado de pecado, en semejanza, en identificación con nosotros, hermanos. Él tuvo que identificarse con nosotros en semejanza de nuestra carne pecaminosa, pero sin pecar, hermanos. Y lo logró exterminar el pecado, logró hacer lo que se propuso hacer, porque Él vino a causa del pecado. ¿Logró? Sí. ¿Qué dice luego? Versículo 3, ¿qué dice? Dice al final, y a causa del pecado vino, ¿no? Y condenó entonces al pecado en la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermanos, Él logró hacer lo que se propuso hacer, condenar al pecado. Recuerden el contexto, hermanos, para entender más esto.
Romanos 8:1 nos dice, leemos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí, hermanos, nos explica también más por qué no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación porque Él ya condenó al pecado en la carne, hermanos. Y esto está en paralelo con lo anterior, que dijo no hay ninguna condenación porque la ley del Espíritu de vida me libró de la ley del pecado y de la muerte. Aquí también no hay ninguna condenación porque Él condenó al pecado totalmente, hermanos, en su vida, por ser encarnado, que culminó en la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Por eso dice aquí que Él no nos condenó a nosotros, no nos condena a nosotros, pues ya condenó el pecado nuestro, hermanos. Este es el entendimiento del pasaje, del flujo del contexto del pasaje, hermanos. Leamos de nuevo, ¿qué dice? Él condenó al pecado en la carne. Él logró. Ahora, ¿qué significa condenar? Condenar aquí no implica como considerar al pecado como culpable por lo malo que es. Aquí no dice, Dios vino y condenó al pecado en la carne, condenó al pecado. El pecado es digno de condenar porque es muy malo el pecado. Te condeno pecado. No está significando eso. Cristo vino para eliminar al pecado, no solo decir que malo que sos, te condeno pecado, meramente legalmente así, condenado pecado. No, va más profundo la cuestión acá, como el contexto nos dice. Pero tampoco ni implica que considera al pecado aquí como muerto solamente. Es decir, la condenación no significa que el pecado está como muerto, como si estuviera muerto. Yo te considero pecado como si estuvieras muerto legalmente, pero todavía no estás muerto realmente. No. Acá cuando dice acá que condenó al pecado, significa que está muerto el pecado realmente, no que te considero como muerto al pecado. No. Significa que realmente Cristo mató al pecado, lo eliminó, lo extirpó en su vida. Y solo así, en última instancia, se podría decir que se puede considerar al pecado como muerto, legalmente también. Pero solo porque Cristo vino a condenar al pecado en su máximo esplendor, hermanos, para extirparlo de la naturaleza nuestra, hermanos, para que podamos ir al cielo ya. Para que ahora experimentemos ya esa naturaleza donde la ley del Espíritu de vida se manifiesta, que es el poder de Cristo viviendo en nosotros, nada más y menos, donde no hay pecado, hermanos, pues donde Cristo está, no hay pecado. Ahora, los restos de la carne están en nosotros, pero no es el Cristo que está en nosotros, no es el yo regenerado espiritual que tiene pecado, sino los restos de la carne. Hay una clara separación cuando Pablo habla de esto, hermanos. Pues si algo bueno hay es porque ese algo bueno está en su completitud en nosotros. Pues Cristo que ganó el pecado, ese Cristo nos transformó, nos quitó el pecado. Y ahora bien, este Cristo que nos quitó el pecado va a seguir creciendo en nosotros para que de tal manera luego estos restos de carne ya dejen de existir cuando Cristo venga en su segunda venida y se manifieste realmente todo lo que Cristo conquistó en la cruz, que realmente extirpó nuestro pecado, pues en los cielos se va a ver eso totalmente. Hermanos, pues si solamente aquí Pablo dice que el pecado es como si estuviera muerto, por eso te condeno, como si estuviera muerto, legalmente te trato a ti pecadito. No, si fuera así, entonces vendría la ley, aquella que a nadie le engaña, y diría, no me engañes con tu ese como si fuera muerto, porque yo veo un pecadito ahí, yo veo un pecado.
entonces el pecado está todavía. Chao, te condeno, creyente, tenés un pecado. Pero aquí nos dice que realmente condenó el pecado de tal manera que cuando venga la ley a inspeccionar, no va a encontrar nada de pecado porque realmente se extirpó el pecado. No es como si estuviera muerto porque a la ley nadie le engaña, hermanos. Por eso, muchos pasajes dicen que el cristiano tuvo que morir a la ley, esa que le condenaba. ¿Y cómo el cristiano murió a esa ley mala que encontraba pecado por todo lado? Realmente murió al morir en la cruz con Cristo, para que la carne totalmente sea extirpada, crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso sea echado de nosotros en la circuncisión de Cristo, como lo estuvo diciendo en Colosenses 2, como también dice Gálatas 2, 19 al 20. Gálatas 2, 19 al 20 nos explica clarito esto. Gálatas 2, 19 al 20 dice Pablo, yo, y aquí nos podemos identificar todos los creyentes, yo, por la ley, es decir, legalmente, no ignorando, no comprando la ley porque no se puede, yo por la ley, es decir, legalmente, he muerto para la ley, esa que me condenaba. He muerto a fin de vivir con Cristo, a fin de vivir yo para Dios. Pero, ¿cómo yo morí a la ley? Nos va a explicar ahí en el versículo siguiente. ¿Cómo? Porque con Cristo he sido juntamente crucificado. Yo morí a la ley porque realmente yo morí en la cruz con Cristo. Mi carne de pecado fue extirpado, como dice Gálatas 2, hermanos. Por eso Pablo también puede decir en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por cual, algunas traducciones lo dicen, por esa cruz, el mundo me es crucificado a mí. Y el mundo aquí se entiende por todo ese mundo lleno de pecado en el cual nosotros hacíamos parte. El mundo me es crucificado para mí, es decir, el mundo para mí ya está en la cruz, ya está extirpado de mí. Está muerto el mundo para mí y todo mi pecado que yo tenía en él fue extirpado. El mundo me es crucificado para mí. Y para que se queden más contentos aún, dice Pablo también, sigue diciendo, y yo fui crucificado con respecto al mundo. Yo morí también con respecto a eso. Hermanos, la única manera de pasar a la mejor abogada, que es la ley, que encuentra error en todo, es ser crucificado con Cristo. Así morís a la ley, hermano. Así morís a la ley. La única manera. Entonces, solamente así podemos vivir, hermanos. Otro pasaje, como yo les dije, se encuentra en Colosenses 2:11, que nuestro cuerpo fue extirpado. Gálatas 5:24, que hemos crucificado ahí nuestra carne en conjunto con nuestras pasiones pecaminosas. En Cristo pasó. Ahí todo eso. Es la única manera de morir a esa ley que nos condena, muriendo con Cristo. Entonces, efectivamente, hermanos, Cristo lidió eficazmente desde la raíz con el pecado y desde adentro, en esa identificación con nosotros, en la semejanza de nuestra carne de pecado, para que esa carne de pecado sea extirpada. Un doctor vino, que es Cristo, para ir a ese, digamos, barrio dentro de esa isla donde hay indios caníbales, para luego sanarlos a esos del pecado, hermanos. Y mucho más que eso. Él tuvo que desde adentro venir para erradicar el pecado. Y para que luego Dios les pueda considerar justos a esto. Son justos y la ley lo testifica. ¿Cómo? Haciéndose Él como nosotros. En identificación nuestra, muriendo nuestra muerte que merecíamos, hermanos, y matando el pecado. Y para que también seamos santos. Pues como dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor, pero gracias que tenemos la santidad de Cristo y eso se está aplicando en nuestra vida, hermanos. Él tuvo entonces que condenar al pecado en su carne,
en su cuerpo, que era semejanza de nuestra carne de pecado. Aquí dice que Él condenó al pecado en la carne, en ese cuerpo de Él, muriendo, para que nuestro cuerpo de carne de pecado sea extirpado. Por eso dice, condenó al pecado en la carne. Y claro, esto también involucra el aspecto legal, para que la ley nos declare, sí, realmente el pecado ya está muerto, condenado. Para que la ley nos diga, ya sos justo con respecto a Dios. Para que estemos viviendo legalmente y no clandestinamente acá en la ciudad celestial de forma espiritual. Hermanos, Philip argumenta el significado de este texto, como yo les dije, para darnos más claridad también. Y otro autor también nos argumenta esto. Philip dice, Cristo, el primero, extirpó el pecado de la carne, esta naturaleza corrompida por Adán y nosotros, porque nosotros estábamos en él, como dice Romanos 5. Cristo, el primero, extirpó, como un buen doctor, el pecado de la carne y así logró el perdón de los cristianos, que sean perdonados sus pecados, y logró la eliminación del pecado de ellos por la unión, por la identificación que tenemos con Él, que tienen con Cristo. Otro autor, Lange, dice, Él separó al pecado de la carne, de la naturaleza humana, para que no solo vuelvan, acá yo le aclaro, para que no solo vuelvan a ser como Adán, que no tenía pecado, sino para que sean como Cristo, quien elevó a la naturaleza humana a su máximo esplendor, como en la teología se entiende. Pero leo de vuelta, Él separó el pecado de la carne fundamentalmente, principalmente, primeramente en Cristo. Él separó el pecado de la carne en Cristo, en orden de sacarlo de la carne al pecado en la vida nuestra. Primero lo sacó en identificación con nosotros, en la vida de Cristo al pecado, para que si estamos unidos con Él, también nos saque en nuestra carne. Y lo logró en Cristo ahí en la cruz totalmente, pero se aplica hoy en día a nosotros, desde que creímos, desde que nos convertimos, hermanos. Y sigue diciendo el autor, y aún logró la santidad de su carne por medio de toda su vida, para que Él pudiera dar su carne luego a sus seguidores. Pues si nosotros vivimos es porque compartimos la naturaleza de Cristo en unión con Él. Por eso dicen muchos textos que comemos su carne y su sangre. Pues ahí tenemos la vida en abundancia. Pues su vida. El Cristo que dijo, yo soy la resurrección, tiene que venir a nosotros. Tiene que ser compartido para nosotros poder vivir venciendo el pecado, hermanos. Esta es la única manera, hermanos, de poder vivir como aquí dice. Y aún logró, dice, la santidad de su carne por medio de toda su vida para que Él pudiera dar entonces lo que Él consiguió, en simples palabras, para nosotros. Para que Él pudiera dar su carne ya perfeccionada, en identificación con nosotros, a sus seguidores, hermanos. Y luego, ¿qué dice el versículo 4? La primera parte, vamos a leer nomás. ¿Con qué fin hizo esto? ¿Con qué fin hizo todo esto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora no estamos más fuera de la ley. Ahora estamos al lado de la ley. Para que la justicia de la ley, versículo 4 de Romanos 8, todo eso para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Solo así, hermanos, solo así, debido a todo lo que Cristo hizo y de lo que le conté, la justicia de la ley, es decir, todo lo que la ley exige y todo lo que la ley aprueba como bueno, se pueda cumplir en nuestra vida, se pueda realizar todo lo que la ley aprueba para que la ley no nos condene. Al contrario, por todo lo que Cristo hizo en identificación nuestra para darnos su poder, el poder de la vida, el poder de la santidad de Cristo y la extirpación del pecado, radica en que ahora podamos
cumplir la ley. Ya no estar más fuera de la ley, condenados, sino que podamos hacer lo que la ley quiera, hermanos. Pero en Cristo, solo porque participamos, Él nos da su vida. Separados de Cristo y de lo que Él hizo, de su misión, en identificación nuestra nada se puede hacer. Separados de Él nada se puede hacer, como Juan 15:5 nos dice. En comunión con Él obtenemos su vida, hermanos, resucitada. Y eso involucra también todo lo que Él hizo antes de resucitar, vencer al pecado en su vida por el poder del Espíritu, hermanos, y obtener un grado de santidad para nosotros. Solo con esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que le hizo vencer al mal que se consumó en la cruz, también yo puedo ahora en el presente vencer al pecado, crucificar mi carne, mis restos de la carne, solo porque en Él ya fue crucificado toda la carne, junto con sus pasiones totales y deseos pecaminosos totales. Solamente por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como lo dijo antes, que es paralelo con el condenar al pecado por el poder de Dios, yo ahora puedo vencer a la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos que todo se invierte. Antes era fuera de la ley y era considerado pecador por mi naturaleza pecaminosa que me hacía pecar. Era fuera de la ley. Pero ahora todo se invierte. Ahora dice, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Todo hizo Cristo eso para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Todo se invierte porque Cristo hizo esa inversión para que podamos vivir, hermanos. Todo se invierte. Ahora, lo que era imposible para la ley por causa de nuestra carne, lo que era imposible, ahora es posible. Se invirtió la imposibilidad. Ahora sí puedo cumplir la ley porque Cristo cumplió y me da la capacidad de cumplir, hermanos, porque Él condenó al pecado y me dio su vida, la ley del Espíritu de vida que me libró ya del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Y esto se me está aplicando, aún en esta lucha que, como lo dijo antes, teníamos y tenemos con el pecado, gracias a Cristo. Gracias a Dios que me da la victoria, como dice otro pasaje. Gracias a Dios por Jesucristo. Ahora no hay ninguna condenación, pues realmente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró ya en la cruz de todo eso, en su vida, me libró en identificación con Él. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué era? Porque Dios envió a su Hijo y condenó al pecado, siendo el final ya. Por eso no hay ninguna condenación. Él extirpó nuestro pecado en identificación con Él. En la cruz Él condenó para que muéramos en la ley, crucificándonos con Cristo, como dice Gálatas 2, 19 al 20. Así todo se invierte y lo que era imposible ahora es posible. Ahora la ley no va en contra de mí, sino que yo me vuelvo en Cristo lo que crucifica el pecado, lo que condena el pecado. Yo me vuelvo en Cristo, la ley, por así decirlo, porque Cristo hizo algo perfecto. Hermanos, yo puedo cumplir la ley ahora. Todo se invierte. Yo ya no voy escapándome más de la ley, pues Cristo ya me mató la ley. Yo no soy un fugitivo, pues los fugitivos son encontrados por la ley. Yo ya soy muerto por la ley, porque morí al pecado. Y la ley no ve pecado, pues a la ley no se engaña con sobornos o con historias. Les cuento una ilustración para entender esto y terminar. En una película, uno mata, sin querer, a una persona. Estaba andando en un auto, estaba lloviendo, sí, él estaba medio borracho porque se estaba queriendo olvidar de una cosa de antes, desanimado, así, ¡pam!, choca a una persona y lo mata. Y bueno, se va. No, creo que él no notó que lo mató, pero notó que había un golpe así y sospecha así que en ese lugar algo pasó, pero se va, no quiere ni ver. Luego, el gobierno ve eso y encuentra otro sospechoso de esa muerte. Pero nadie sabe quién fue, ¿no? Pero encuentran otro sospechoso. Y el gobierno en Estados Unidos decide que el que realmente le chocó, sea un jurado que decida ver si este otro sospechoso fue el que le mató o no. Es decir, si es culpable o no. Justamente él, que realmente le chocó, es convocado para ser un jurado para que decida si el otro sospechoso
merece la muerte o no. Y este jurado sabe que el otro no es el sospechoso porque yo soy el jurado, el que lo maté. Este sabe y se encuentra en un dilema, ¿cuento o no cuento? Yo no quise matarlo porque ahora me doy cuenta que fue ahí que salió el asesinato y yo a esa hora fue que pasé, seguramente yo lo maté, fue ese el choque que le pegó. Yo soy culpable, entré en un dilema, ¿cuento a la ley, al gobierno o no cuento que maté? Y entró en el dilema, pero yo no quise matarlo. Sucede que al final una abogada, se da cuenta de la realidad. Y pese a que él ya se estaba librando y se libró de esa condena, no dijo nada, pese a que se libró, ya fue terminado ese juicio, y no le iban a condenar al otro porque no encontraron pruebas sustanciales, pese a eso, la abogada se da cuenta de la realidad. A esta abogada no se la pasa sino más. Se da cuenta, ve todo, ve claro, ve el error, ve los datos, las pruebas, todo. Y pese a que este hizo sin querer algo, mató a la otra persona, este va a tener las consecuencias y termina brutalmente la película, así como que con la abogada, chao, la justicia te encontrará, a pesar de que tengas buenas intenciones, bla, 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 hiciste, chao. Así es la vida, dijo, esa es la moraleja de la vida de hoy. Hermanos, nosotros no solo pecamos contra un Dios santo y por ignorancia, sino porque pecamos abiertamente. Nuestro pecado era algo rabioso que se iba en contra de Dios, contra la santidad, contra todo lo malo. Y la ley encuentra el error. Esta abogada encuentra lo pecador. Y esta abogada que trabaja con la ley nos buscaba y ya nos condenaba, hermano. Pero ahora, gracias a Dios, ya estamos en el lado de la ley. La ley ya no nos busca más porque morimos esa ley que nos condenaba en Cristo al Dios crucificar lo que la ley no le gustaba, nuestra carne de pecado. Todo porque Cristo vino a liberarnos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú en la cruz hiciste la victoria para que nosotros podamos ahora ya ser más que vencedores en Cristo, porque Él logró ser vencedor contra el pecado y contra todo, contra aún las huestes satánicas, como dice Colosenses. Todo tú lo ganaste en la cruz, pero por tener una encarnación en identificación con nuestra miseria, tú viniste a lo más profundo, Señor, no para jugar tenis y desde lejos darnos una vida ejemplar para que podamos seguir su moral. No, porque era imposible seguir la ley y la santidad por nuestras propias fuerzas para ser santos, para alcanzar un estatus de justicia. Cristo tuvo que ganar a esa ley del pecado por medio del Espíritu de vida en Él, que le hizo resucitar de los muertos, que le hizo vivir acá, crecer en gracia para con Dios y para con los hombres, santificándose en obediencia, perfeccionándose en obediencia para que todo eso nos sea dado en Cristo. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos, Señor, que nos podamos apropiar más de esta victoria, Señor, que podamos considerar que somos libres, que la ley ya no nos viene a buscar. Ya estamos muertos, ya no vamos a ser condenados en el infierno, porque la ley ya nos ve con ella. La ley ya está a favor nuestro. Nosotros cumplimos la justicia que se requiere de la ley. Nosotros somos justos en Cristo y somos santos en Cristo, y eso se nos aplica. Es ese veredicto final que Dios hizo con Cristo de que Él es justo porque venció la muerte y perdonó nuestros pecados. Su sangre en lugar de nuestro pecado fue tomado en cuenta. Ese veredicto final ya se nos declara, porque primero tuvo que extirpar a eso que la ley odia, el pecado, el cuerpo pecaminoso carnal, para que podamos resucitar con cuerpos ya en el futuro glorificados, pero ya espiritualmente. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros y nosotros tengamos esperanza en el día a día, Señor. Que podamos mirar más arriba, así como el apóstol Pablo nos quiere hacer mirar, gracias a Cristo. A pesar de que
hay una lucha con el pecado nuestro, gracias a Cristo. No hay ninguna condenación en Cristo Jesús para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del pecado y de la muerte ya fue extirpada. Dios me libró. La ley del Espíritu de vida me libró de eso. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa de nuestro pecado y condenó al pecado en su carne. En esa carne que era semejante a nuestra carne de pecado. Era semejante a nuestra carne de pecado. Dios condenó en esa carne de Él, en su cuerpo de pecado, en nuestro cuerpo de pecado, en identificación con su cuerpo. Él nos sacó el pecado en la cruz. Él crucificó la raíz de ese pecado. Él crucificó ese cuerpo de pecado. Él crucificó a nuestra carne con nuestras pasiones pecaminosas en la cruz. Él tuvo que identificarse. Por eso no hay ninguna condenación. Por eso el veredicto ya está. Ya Cristo ganó. Ya Cristo satisfizo la justicia de Dios en todo su esplendor, tanto en la remisión de pecados, al ofrecerse Dios como un Cordero Santo sin manchas, para morir en nuestro lugar, y también en la remoción, en la eliminación del pecado, de la raíz de todo mal, del corazón, del cuerpo pecaminoso carnal, de la carne, para que resucitemos con cuerpos ya de Cristo, en identificación con Él, para que ahora podamos decir como Pablo, yo no me glorío en otra cosa, yo me glorío en Cristo Jesús, yo me glorío en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya hay una separación, pues fue crucificado todo ese mundo y nosotros con respecto a ese mundo. Te pedimos, Señor, que podamos entender cada vez más esto, que podamos entender ese amor glorioso que no quiso hacerse un ricachón más para que nosotros le copiemos a Él, sino que Él se hizo en semejanza de carne de pecado. ¡Qué gracia de la de nuestro Señor y Salvador para morir por nosotros! Por eso nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte ni nada, porque Él hizo lo máximo en nosotros y por nosotros, para que la gloria se la lleve Él. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces.